Hay decisiones que parecen valientes, hasta que descubres que alguien más ya las había previsto. ¿Alguna vez has sentido que, justo cuando decides dejar de huir, el destino sonríe con demasiada facilidad? Truong no era un hombre impulsivo. Había aprendido a medir sus palabras, a contener la rabia, a proteger a su familia con paciencia y silencio. Pero el silencio tiene un límite, y cuando vio el miedo en los ojos de su madre y la preocupación contenida en el rostro de Tieu-nu, algo dentro de él dejó de esperar. «Esto termina ahora», dijo aquella mañana con una calma que inquietaba más que un grito. El pueblo despertaba entre la neblina. Las casas de madera parecían observarlo mientras caminaba por el sendero de tierra. Algunos vecinos desviaron la mirada. Otros susurraron. Las noticias corren rápido en lugares pequeños. El conflicto aún más. Min había regresado, y detrás de él, sombras más grandes se movían en silencio. Truong decidió enfrentarlos directamente, sin intermediarios, sin más especulaciones. Si había cuentas pendientes, se saldarían cara a cara. Lo que no sabía, o quizás se negaba a admitir, era que cuando un hombre poderoso se siente amenazado, rara vez juega limpio. Dui intentó advertirle. «Hay algo extraño en todo esto», le dijo en voz baja. «Demasiado organizado, demasiado conveniente, pero el orgullo y la determinación pueden sonar igual cuando el corazón late con fuerza». Esa tarde recibió un mensaje breve. «Si quieres respuestas, ven solo, al viejo almacén junto al río». El lugar estaba abandonado desde hacía años. Nadie iba allí sin motivo. Y, sin embargo, Truong sintió que no tenía elección, porque hay momentos en la vida en que enfrentar el miedo parece menos doloroso que seguir imaginándolo. Tieu-nu percibió la tensión antes de que él hablara. Lo conocía demasiado bien. Sabía que cuando su voz se volvía tranquila, era porque la tormenta ya había comenzado por dentro. «Ten cuidado», susurró ella, tomando su mano con una firmeza inesperada. El sol comenzaba a caer cuando Truong caminó hacia el almacén. El cielo se tornaba rojo, como si anticipara algo inevitable. Cada paso resonaba más fuerte en el silencio del campo. Y entonces lo pensó por primera vez. ¿Y si no era él quien estaba tomando la iniciativa, sino quien estaba siendo conducido exactamente hacia donde otros querían? Porque a veces, cuando creemos que estamos enfrentando al enemigo, ya hemos entrado en su juego. A veces el peligro no se anuncia con gritos, sino con una invitación demasiado simple. ¿No te ha pasado que algo parece claro, directo, casi honorable? Y sin embargo tu intuición susurra que hay algo más. El viejo almacén junto al río siempre había sido un lugar olvidado. La madera carcomida, el techo inclinado, el olor a humedad que se pegaba a la piel. De niños, Truong y Dui corrían cerca de allí, sin imaginar que algún día ese sitio sería escenario de algo mucho más oscuro. El sol descendía lentamente cuando Truong llegó. El cielo rojo parecía una herida abierta sobre los arrozales. Caminó despacio, atento a cada sonido. El crujido de la grava, el murmullo del agua, el eco lejano de un pájaro asustado. Min estaba allí, de pie, inmóvil, con los brazos cruzados. No parecía agresivo, no parecía nervioso, y eso inquietaba más. «Sabía que vendrías», dijo con voz serena. Truong lo miró fijamente. Había preparado palabras firmes, preguntas directas, pero algo en el ambiente desordenaba sus pensamientos. No era solo un encuentro entre dos hombres, era una escena demasiado calculada. «Si tienes algo que decir, dilo», respondió Truong. Min esbozó una sonrisa leve, casi triste. «No soy tu enemigo, Truong. Solo soy el rostro que eligieron mostrarte». El viento se levantó con fuerza repentina,
moviendo la puerta del almacén que golpeó contra la pared con un sonido seco. Truong giró instintivamente la cabeza, y entonces lo notó. No estaban solos. Sombras detrás de las ventanas rotas. Un leve movimiento entre los sacos viejos apilados al fondo. Pasos apenas perceptibles, demasiado sincronizados para ser casualidad. El corazón de Truong comenzó a latir con fuerza, no de miedo, sino de comprensión. Dui tenía razón. Aquello no era una conversación, era una puesta en escena. ¿Qué están planeando?, preguntó en voz baja. Min no respondió de inmediato. Bajó la mirada, como si lamentara lo que estaba por suceder. En ese instante, desde uno de los extremos del almacén, apareció una figura conocida, el hombre poderoso del pasado, acompañado por otros dos. Sus ojos no reflejaban enojo, reflejaban estrategia. El problema de los hombres valientes, dijo con calma calculada, es que siempre creen que controlan el momento. Un teléfono móvil se alzó discretamente. Una grabación comenzó. Una provocación cuidadosamente diseñada empezó a desplegarse. Truong comprendió el verdadero objetivo. No querían golpearlo. Querían hacerlo parecer culpable. A veces la trampa no se cierra con violencia, sino con pruebas fabricadas y verdades manipuladas. Y mientras el cielo terminaba de oscurecer, una pregunta atravesó su mente como un relámpago. ¿Había venido a enfrentar al enemigo o a convertirse en el próximo acusado? El momento más peligroso no es cuando te atacan, es cuando te provocan para que ataques primero. ¿Alguna vez has sentido cómo alguien empuja lentamente tus límites, esperando que pierdas el control para usarlo en tu contra? Dentro del viejo almacén, el aire se volvió denso, casi irrespirable. Truong podía sentir las miradas clavadas en su espalda como agujas invisibles. No eran solo hombres, eran testigos preparados, cámaras discretas, teléfonos listos, una historia lista para ser contada, pero no la verdadera. El hombre poderoso dio un paso al frente. «Sabemos que estás alterando la paz del pueblo», dijo con voz firme, calculada. «Amenazas, intimidaciones. Tenemos pruebas. Pruebas». La palabra cayó con un peso frío. Truong sintió cómo la sangre le hervía, pero también cómo su mente comenzaba a aclararse. Aquello era un escenario cuidadosamente montado. Lo habían citado allí para provocar una reacción, un empujón, un golpe, un gesto fuera de control que pudiera ser grabado y transformado en acusación. Min permanecía en silencio, atrapado entre dos mundos. Sus ojos evitaban los de Truong. «¿Así es como quieren terminar esto?», preguntó Truong, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Uno de los hombres lo empujó ligeramente en el hombro. Un gesto mínimo, pero suficiente para encender la chispa. Durante un segundo, Truong estuvo a punto de responder con los puños. Sintió el impulso atravesarle el cuerpo, la necesidad primitiva de defender su honor. Pero entonces recordó el rostro de su madre confesando entre lágrimas. Recordó la mano de Tianyu apretando la suya antes de salir de casa. Respiró, lento, profundo. El hombre volvió a provocarlo. «¿Qué pasa? ¿Ahora no eres tan valiente?». Las cámaras seguían grabando. En la vida, muchas veces no perdemos porque seamos débiles, sino porque reaccionamos exactamente como otros esperan. Y en ese instante, Truong comprendió que la verdadera fuerza no estaba en golpear, sino en no hacerlo. «Si tienen pruebas», dijo finalmente, «llévenlas a las autoridades. Yo no tengo nada que ocultar». El silencio cambió de tono. Ya no era dominio, era incertidumbre. El hombre poderoso frunció el ceño. Aquello no estaba saliendo según el plan. Necesitaban una reacción, un error, algo que justificara el siguiente movimiento. Y cuando no lo obtuvieron, la estrategia cambió.
Entonces tal vez debamos involucrar a tu familia, murmuró con frialdad. Esa frase fue diferente, más peligrosa, porque una trampa puede cerrarse con violencia, o puede cerrarse tocando aquello que más amas. Y Truong entendió, con una claridad brutal, que el juego apenas estaba comenzando. El verdadero peligro no siempre es el golpe que recibes, sino la amenaza que se cierne sobre aquello que más amas. Dime, ¿qué harías si comprendieras que la batalla ya no es solo tuya, sino de tu familia? Las palabras del hombre poderoso quedaron suspendidas en el aire como un filo invisible. Tal vez debamos involucrar a tu familia. No fue un grito, no fue una amenaza directa, fue peor. Fue una promesa dicha con serenidad. Truong sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies por un instante. No por miedo propio, sino por la imagen inmediata que atravesó su mente. Su madre, frágil pero decidida. Tienu, con esa mirada firme que ocultaba su preocupación. El hogar que tanto había intentado proteger. Min dio un paso hacia atrás, incómodo. Esto no era lo acordado, murmuró, casi para sí mismo. Pero ya no importaba lo acordado. El plan había evolucionado. Cuando no pudieron hacerlo caer por violencia, intentaban doblegarlo por amor. Uno de los hombres sacó un sobre y lo dejó caer al suelo frente a Truong. Fotografías, imágenes manipuladas, encuadres estratégicos, conversaciones grabadas fuera de contexto, todo cuidadosamente preparado para convertirlo en agresor, en amenaza, en culpable. Un paso en falso, dijo el hombre poderoso, y esto llegará a las autoridades y al pueblo entero. El silencio que siguió fue distinto al anterior. No era tensión, era cálculo. Truong levantó lentamente la mirada. En sus ojos ya no había ira, había comprensión. Finalmente veía la magnitud del juego. No buscaban justicia, buscaban control. En la vida, a veces creemos que el enemigo quiere destruirnos, pero muchas veces solo quiere que nos arrodillemos. El viento entró con fuerza por la puerta rota del almacén, levantando polvo y papeles. Las sombras se movieron inquietas. El escenario perfecto comenzaba a desordenarse. «Si tocan a mi familia», dijo Truong con voz baja, firme, peligrosa, «no habrá acuerdo posible». El hombre poderoso sonrió apenas. «Entonces aprende a obedecer». Pero algo había cambiado. Truong ya no estaba reaccionando, estaba observando, analizando, comprendiendo que la verdadera trampa no era física, era psicológica. Querían aislarlo, provocarlo, hacerlo sentir solo. Y justo en ese instante, el sonido de un motor interrumpió el silencio. Faros iluminaron la entrada del almacén. No estaban tan solos como creían. A veces, cuando parece que todo está perdido, la historia aún guarda una carta inesperada. La pregunta ya no era si Truong había caído en la trampa, sino si estaba a punto de convertirla en el error más grande de sus enemigos. Hay un instante preciso en toda batalla en que el miedo cambia de lado. ¿Lo has vivido? Ese momento en que descubres que no eres la presa, sino quien finalmente ha entendido el juego. Los faros que iluminaron el almacén no eran una casualidad. La luz blanca atravesó la oscuridad como una verdad imposible de ocultar. Las sombras que minutos antes parecían dominar la escena, ahora se movían inquietas, desordenadas. Del vehículo descendieron Dui, y detrás de él, 2 hombres más. No eran matones, no eran aliados violentos, eran testigos. Uno de ellos sostenía una cámara profesional, el otro un documento oficial. El hombre poderoso frunció el ceño por primera vez. ¿Qué significa esto? Truong dio un paso adelante. Esta vez, no con rabia, con serenidad. Significa que no vine solo, respondió con voz firme. Y que no soy el único que sabe escuchar antes de actuar.
Mientras ellos preparaban su escenario, Truong también había hecho una llamada. Había compartido el mensaje, la cita, las sospechas. Había aprendido algo esencial. Cuando alguien intenta provocarte, lo más inteligente no es reaccionar, sino anticipar. En la vida, muchas trampas funcionan porque creemos que estamos solos. Las cámaras ahora grababan otra versión de la historia. Las amenazas, las fotografías manipuladas, las palabras insinuando daño a su familia. El hombre poderoso intentó recuperar el control, pero el guión ya no le pertenecía. Min bajó la mirada, comprendiendo que la manipulación que lo había rodeado durante años también estaba quedando expuesta. El viento seguía soplando, pero ya no parecía anunciar peligro. Parecía limpiar el aire. La verdad siempre encuentra su camino, murmuró Truong. No hubo golpes, no hubo violencia, solo evidencia. Y a veces, la evidencia es más contundente que cualquier fuerza física. Cuando los hombres se marcharon apresuradamente, el almacén quedó en silencio. Un silencio distinto al del miedo. Un silencio de claridad. Dewey se acercó y apoyó una mano en el hombro de Truong. «Estuviste a punto de caer». «Lo sé», respondió él, y eso fue lo que me obligó a pensar. Al regresar a casa, Tío Nu lo esperaba en la puerta. Sus ojos buscaron respuestas antes que palabras. Truong la abrazó con fuerza, comprendiendo algo fundamental. El verdadero valor no fue enfrentar a sus enemigos, sino negarse a convertirse en lo que ellos querían provocar. Porque al final, la trampa más peligrosa no es la que otros preparan, sino la que construimos cuando dejamos que el orgullo decida por nosotros. Y tú, lector, cuando la vida intente provocarte, ¿reaccionarás con impulso o con inteligencia? Porque no siempre gana el más fuerte, gana el que entiende el juego. La vida nos enseña que no todas las batallas se ganan con fuerza, ni todos los enemigos se vencen con gritos. A veces, la mayor victoria consiste en mantener la calma cuando otros esperan que pierdas el control. Truong comprendió que el verdadero peligro no era la amenaza directa, sino la provocación. Sus adversarios no buscaban solo dañarlo, querían que reaccionara con ira, que actuara sin pensar, que se destruyera a sí mismo. Y esa es una lección que también se refleja en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces alguien nos provoca esperando que respondamos impulsivamente? ¿Cuántas trampas caen sobre nosotros porque dejamos que el orgullo decida? El autocontrol es una forma de poder silencioso. Pensar antes de actuar puede cambiar el destino de una historia. Cuando Truong decidió observar en lugar de atacar, transformó la trampa en oportunidad. Entendió que proteger a su familia no significaba pelear sin estrategia, sino actuar con inteligencia. Otra lección importante es que no estamos solos, aunque a veces lo parezca. Compartir nuestras preocupaciones, pedir ayuda y confiar en las personas correctas puede marcar la diferencia entre caer o levantarnos. El apoyo y la verdad tienen más fuerza que cualquier manipulación. Finalmente, la historia nos recuerda que la dignidad vale más que el orgullo. Reaccionar con violencia o desesperación puede dar una satisfacción momentánea, pero actuar con sabiduría construye respeto duradero. En la vida, no siempre gana el más fuerte. Gana quien sabe cuándo avanzar y cuándo esperar.